Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, muy cerca de la Sierra del Pajarillo, una de las faldas del Cerro Uritorco en Argentina, el tiempo y la acumulación de sedimentos han ido formando unas extrañísimas formas rocosas, donde hoy se pueden adivinar, perfiles de seres humanos, obeliscos y hasta la silueta difusa de una ciudad perdida. Hoy les hablaré de ella, de la ciudad subterránea de Erx. A este conjunto de piedras rojizas se las denomina los terrones. Pues bien, en las noches más claras, al principio de la década del 80, había un vaqueano llamado Saruma, que estaba acompañado por personas, ¿verdad?, que realizaban una ceremonia muy peculiar en ese lugar. Bien, este Saruma estaba rodeado por sus seguidores y levantaba los brazos al cielo, realizaba invocaciones en un idioma extraño a través de mantras, ¿no? Un idioma que posiblemente se tratase de un idioma tibetano o cósmico, ¿verdad? Y con él se trataba de comunicar con sus hermanos del cosmos. Pues fíjense, este es un fragmento de aquellas oraciones o de aquella comunicación que fue transcrito. Decía así: Wanai Manuak, Wanai Hikuna, Wanakwanti, Manuanaiku, Nawanaimu, Maimawan, Enegunaikuk, Wana Iwaikuan, Wanakwant. Después de esto, Saruma dirigía su mano hacia una punta en el cielo e inmediatamente aparecían luces brillantes, ¿verdad?, que parecían estrellas antes, ¿no? Bueno, pues a continuación este hombre bajaba el brazo para señalar un lugar muy oscuro en el valle y exclamaba lo siguiente: los hermanos intraterrenos de Erx van a mostrarme su ciudad. Y donde antes no había más que vegetación y oscuridad, comenzaban entonces a encenderse muchas luces, las luces de una gran ciudad. Y se dice que Samura era el portero de esta ciudad intraterrena de Erx y que su misión pues era ni más ni menos que conducir a Erx a los que estaban invitados para entrar. Bueno, pues hoy en día no se sabe nada de Samura. Se le da por desaparecido y no se sabe la razón exacta. Son muchas las personas que dicen haber ingresado de forma mental o física en esta ciudad, a la que describen como una ciudad enorme, ¿verdad?, y muy espaciosa, que está cruzada por una especie de canales secos por donde transitan naves de luz o etéricas sin tocar el suelo, y en cuyo centro se encuentra el templo de la esfera o de los tres espejos, en los cuales pues se intercambian datos cósmicos, ¿verdad? El primer espejo dicen que es de lapislázuli, desde donde se puede visualizar lo que pasa en esta esfera, en Nunjimesha. El segundo espejo es de oro, y desde allí se puede ver lo que ocurre en la galaxia con sus diferentes sistemas solares, ¿verdad? El tercer espejo está hecho de una aleación de minerales desconocidos mediante los cuales se pueden intercomunicar con todo el universo menor. Pero claro, al llegar aquí ya se estarán preguntando ustedes, ¿qué es eso de Erx?
Bueno, pues Erx es una ciudad que está en otra dimensión y que funciona como una central de comunicación cósmica que no solamente da información a los planetas de esta galaxia, sino también a todo el universo. Y por esta razón habría que decir que es algo así como el primer epicentro energético de este planeta. Las siglas de Erx, que vienen a decir Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales. Bueno, pues aparentemente hace unos 21.500 años, esta ciudad, este enclave, fue procreada por los ángeles solares y lo que han dado a denominar la Hermandad Blanca, que es una especie de gran consejo de ancianos de este sistema estelar, pero que está constituida tanto física como etéricamente desde hace más de 12.500 años. Bueno, pues en este momento dicen que está a cargo de remanentes de los atlantes, del reino de Mu y de sacerdotes esenios, que serían, de alguna forma, pues los custodios de Erx. A esta ciudad de Erx no es fácil llegar, aunque se desplacen al Uritorco, Argentina. Es algo más que una ciudad, porque Erx en realidad es una especie de conexión, un contacto con uno mismo, un sentimiento de estar en un lugar muy especial, muy profundo y misterioso, por donde la noche fluye de otra manera y desde donde se pueden ver muchas cosas extrañas. Y el enigma principal de toda esta cuestión es que aquel que sea convocado siempre es guiado al lugar en donde va a ser instruido en todo el trabajo que tiene que seguir. Posiblemente, pues a lo mejor regrese en un tiempo y tendrá la oportunidad de que se le abra la única puerta física que tiene Erx, porque Erx, fíjense bien, tiene 7 portales. 6 son etéricos, pero 1 es físico. Pues bien, en la antigüedad, los habitantes locales, conocidos como comechingones, que eran descendientes de los atlantes, estaban como sacerdotes a cargo de la custodia de esa ciudad intraterrena. Y dicen que siguen todavía. Y debo decirles también que hay personas que han podido contactarse físicamente con esos sacerdotes, ¿verdad? Como ocurre en la Posta del Silencio, con los que están como custodios del área y que han pertenecido a la mayoría de la raza de los comechingones, como les decía. Bueno, pues hay personas de todo el mundo que son convocadas desde distintos lugares y por distintos medios y se trasladan allí. Y ya saben que en el mundo hay 7 epicentros energéticos, de los cuales Erx, si no el más importante, es uno de los más importantes. Hay un canal, por ejemplo, de Erx que va directamente al Tíbet, a Shambhala. Otro va a Asgard en Rusia, que es una ciudad metafísica. Otro a Tula, en México, la ciudad de los mayas. Otro epicentro está en los Pirineos, en España, entre España y Francia. Hay otro al frente de la Gran Pirámide y también en el Monte Pérsico. Y el último sería el que está enfrente de Machu Picchu, la ciudad del Mixtitlán, la ciudad de los hombres sabios en Perú. Bueno, pues para acceder a Erx se requiere de una preparación muy elemental, muy sencilla. Hay algunos mantras que deben decirse y que están escritos en un idioma cósmico. Se dicen y se accede. También dicen que hay que hacerse un collar de 21 ágatas representando al Gran Consejo Galáctico y de esa forma ir preparándose físicamente para consumir durante 2 o 3 semanas, dicen por allí, que pelos de choclos para depurarse. Esto no quiere decir que en cualquier momento se pueda tener algún contacto, ¿verdad? Pero por lo menos es lo que cuentan, lo que informan. Así que Erx es algo así como la ciudad de la llama azul. Y se la llama la ciudad femenina porque está constituida principalmente por sacerdotisas. Como les decía antes, existen esos 3 espejos que son los purificadores de energía que van al cosmos. Como ya les mencionaba, el primer espejo está formado de lapislázuli y es un gran tubo de luz de unos 20 kilómetros de diámetro cuya función
es la salud de los seres humanos, de las plantas y de los vegetales, es decir, esta esfera. El segundo espejo está formado de oro y es energía de comunicación interplanetaria de nuestro sistema estelar. Y el tercero está formado por un material desconocido aquí y sirve como un laboratorio central de comunicación dentro de la galaxia con todo el universo, utilizando para ello la más alta tecnología sideral. No se muevan que enseguida regreso, solo estoy empezando, tengo mucho que contarles. Hasta ahora. Si no se conoce la puerta física, para acceder a Erx se necesita atravesar una de sus puertas etéricas. Estas puertas etéricas son puertas dimensionales que permiten la entrada de cualquier persona desde cualquier ángulo. En cambio, la puerta física, que también está dentro de la misma área, pues es únicamente para los convocados que tengan acceso a ella directamente. Bueno, pues a veces es posible divisar la ciudad desde un punto que le llaman la posta del silencio, donde reina un silencio especial. Y así en las tardes más claras, desde el cerrito de los mandalas, pues se ve algo así como un mundo medio azul en el fondo de los terrones, es decir, que se estaría viendo parte de la luz fosforescente que emana de la ciudad. Y no olviden que la ciudad está hecha toda de lapislázuli. Por eso fluye esa especie de llama azul en toda esa área de la montaña. Pues bien, los que se acercan a la ciudad sagrada deben tener mucho respeto y deben haber aprendido a encontrarse a sí mismos, a sentir esa alegría de saber que han entrado en otra frecuencia, aunque están aquí, y que están en un lugar muy especial de esta esfera, de este planeta Tierra, de Nunhimesha. Porque el planeta está aumentando ahora su vibración a medida que se aproxima al cinturón de Alcione, y eso va a provocar pues distintos fenómenos de orden climático que, bueno, que contribuirán más o menos a que poco a poco muchas personas sean capaces de ver y de entrar en Erx por primera vez. Y fíjense, ya desde la década de los 30, en las cercanías del Cerro Uritorco, pues fue encontrado un elemento adicional exótico con forma de bastón. Es un bastón de piedra y al que dieron el nombre de bastón de mando o piedra que habla. Y dice la leyenda de este bastón, que se remonta por cierto a unos 8000 años más o menos, que el cacique Voltán de los Comechingones lo mandó construir y que en él mismo está de forma mágica la gran sabiduría de toda la humanidad. Bueno, pues hay algunas mitologías muy antiguas de la India, de Afganistán, de Persia, Pamiro, del Tíbet, que extrañamente, aunque les parezca mentira, ya hablaban de este hecho hace 7 u 8000 años. Tales leyendas pues tomaban el realismo, ¿verdad?, más exacerbado hasta el siglo XII, con la aparición en Germania, en Alemania, ¿verdad?, de un caballero que se desempeña ni más ni menos que en la corte inglesa del rey Arturo. Bueno, pues aparentemente Parsifal, este caballero, sería ingresado en la orden de los caballeros templarios, esa orden hermética que tenía a su cargo la custodia de los elementos sagrados que rodearon a Cristo. Y existen otras informaciones acerca de este bastón que cuentan que un caballero, el que les decía antes, Parsifal, arribó con este bastón y con una cruz de un templo y dicen que los depositó en las montañas denominadas de Viarabá, en las llamadas Sierras Chicas de Córdoba, en Argentina. Bueno, pues la leyenda está sostenida por un relato épico que, bueno, la verdad es que no tiene mucha credibilidad histórica, pero en este caso la existencia de una serie de textos
pues aportan a este enigma un carácter de verdadero realismo, ¿no? E involucran por primera vez a las tierras de Argentina, que nunca habían participado de nada de esto. Por otra parte, aparece también un trovador llamado Chrétien de Troyes, allá por el año 1140, que escribió un poema basado precisamente en viejos relatos legendarios sobre un caballero germano y que daría comienzo pues a la proliferación de una obsesión histórica de todo buscador de misterios en el pasado. Parsifal o la historia del Santo Grial. Y hay otra versión muy similar que afirma que entre 1150 y 1170 Wolfram Eschenbach, un bardo alemán, pues se suma al enigma con un poema titulado Vida y milagros de Parsifal, que relata una historia pues exactamente acerca de la custodia del Santo Grial y de este bastón de mando, también conocido como la piedra de la sabiduría. El nombre Parsifal seguramente proviene de una palabra del antiguo idioma sánscrito para designar a quién, al hombre que venía de Persia, Parsifal. Bien, respecto a los datos más significativos del bastón que habla, ¿verdad? Este bastón de mando, pues habría que decir que de acuerdo a los datos que se tienen a mano, en 1948, el arqueólogo alemán Jorge von Hausenschild, estudioso de la tradición del grial y de este bastón de mano, examinó meticulosamente esta pieza y concluyó que el pulido es característico del periodo neolítico, por lo cual se le calcula una antigüedad de unos 8.000 años antes de Cristo. Fíjense bien, el bastón tiene una longitud de 1 metro y 10 centímetros y está trabajado de forma cónica, con 4 centímetros en su parte más ancha en la base. El peso total viene a ser de unos 4 kilos. Pues bien, según estudios realizados con detectores electromagnéticos y espectrales, se comprobó que este mismo bastón sigue generando campos electromagnéticos intensísimos de un origen desconocido. Y se supone que estos campos pues, pudieran generar en alguien con ciertas condiciones energéticas específicas una especie de conexión parafísica con otras realidades o con otros conocimientos iniciáticos. Hay otros, sin embargo, que sugieren que este bastón pues es en realidad una llave para adentrarse en el Santo Grial, que no sería más que un camino al conocimiento supremo y al que se accedería poseyendo. Bueno, pues este poema del que les hablaba relacionado con Erx y el bastón de mano, dice así, dice que en qué lejana cordillera podrá encontrar a la escondida piedra de la sabiduría ancestral que mencionan los versos de los 20 ancianos, de la isla blanca y de la estrella polar, sobre la montaña del sol con su triángulo de luz, surge la presencia negra del bastón austral en la armónica antigua que en el sur está, y solo Parsifal, el ángel por los mares, irá con los 3 caballeros del número impar en la nave sagrada y con el vaso del Santo Grial por el Atlántico océano, y hará un largo viaje y realizará hasta las puertas secretas de un silencioso país que Argentum se llama y que siempre será. ¿Creen que se refiere a Argentina? Bueno, pues como les decía, ya los primeros habitantes de la Capilla del Monte, aquellos comechingones, aborígenes, autóctonos, ¿verdad?, pues hacían referencias sobre esta ciudad subterránea que estaba habitada por seres especiales, dueños de una gran sabiduría. Y también los círculos esotéricos mencionaban la existencia de otras ciudades subterráneas en distintas partes del mundo y decían que estaban comunicadas entre sí. Ya conocen algunas de ellas. Agartha y Shambhala en el Tíbet,
Erx, en las sierras de Córdoba. Pero Erx no es una ciudad terrenal, localizable, porque ya saben que se requiere de una puerta dimensional para llegar a ella. Por tanto, es inútil buscarla en los cerros, ¿verdad? Allí hay gente viviendo, pero no son de estos que llaman extraterrestres. Son terrestres, son ustedes, integrantes de la Hermandad Blanca. Bueno, pues todo esto es lo que fluye alrededor del Cerro Uritorco. Ahí está la ciudad cordobesa de Capilla del Monte, muy cerca, y que es una de las zonas energéticas pues, más importantes de la esfera. En dicha ciudad, a la que pertenece este Cerro Uritorco, acampan en todo momento integrantes de grupos y asociaciones místicas de todo tipo y turistas de todos los países, unos con la esperanza de ver ovnis, otros tratando de encontrar la entrada a la ciudad subterránea de Erx y otros en búsqueda del bastón de mando y del Santo Grial. Pero el propósito final en realidad es sintonizar la energía que llega del universo sin ningún tipo de interferencia y que permite armonizar y elevar su conciencia para alcanzar un nuevo estado evolutivo, logrando así llegar a estados místicos, siempre impulsados por esa energía propia del lugar y acentuando aún más ese proceso interno de sintonización que realiza cada uno. Fíjense, en 1986 este Cerro Uritorco adquirió mucha notoriedad porque aparecían por ahí muchos ovnis y por la quemazón de un campo que apareció de manera muy imprevista. Y eso desató una fiebre turística impresionante que se mantiene hasta el día de hoy en busca de algún tipo de respuestas. Hay distintos grupos esotéricos de diversas partes del mundo que conocen perfectamente las particularidades del lugar y que han visitado periódicamente el cerro para sintonizar y elevar su nivel energético. Y entre ellos pues hay que destacar que los grupos que no creen en estas cosas, es decir, los que van allí por casualidad o por curiosidad, pues encuentran algo extraño que no llegan a explicar y experimentan un nuevo estado de conciencia, sobre todo una paz, una serenidad y un bienestar psicofísico que es difícil de creer, ¿no? Sobre todo para sus amigos. Por supuesto que casi siempre atribuyen estos síntomas a la tranquilidad del lugar y lo hacen desconociendo o no creyendo todo esto que hemos comentado, ¿no? Pero en fin, existen muchas hipótesis que tratan de explicar la razón de estos fenómenos respecto de la ciudad subterránea de Erx y de ese bastón de mando, ¿verdad? O bastón del mando. Y siempre se ha hablado de que la estructura interna del cerro posee cantidades enormes, inusuales, de mineral, pirita, uranio y azufre. Y también se ha dicho que el cerro es totalmente hueco y que dentro de él existe una base extraterrestre. La ciudad perdida de Erx es invisible a las miradas indiscretas, pero se materializa cuando se pronuncian esos mantras, esa serie de sonidos que solo son conocidas por el encargado de invocar el misterio. Pues bien, cuando la ciudad desciende a esta dimensión humana, se puede observar en todo su esplendor y existen fotografías que testimonian su existencia. En esas imágenes se pueden ver a lo lejos el templo de la esfera, que es el receptáculo de los tres espejos con los cuales los habitantes de esa ciudad ocultan hasta el rincón más sombrío del alma de los hombres. En Erx viven más de 18.000 personas desconocidas por todos los censos de la Tierra, aunque sus dimensiones podrían dar cabida a muchos más seres humanos. Por lo menos hasta completar 7 veces esa cifra, créanme. Las personas que han logrado entrar y a las que se les permitió regresar
a la superficie. Afirman que solo una ciudad se puede comparar a Erx y se encuentra en la cara opuesta de la Tierra, en sus antípodas terrestres y espiritual. Esa otra ciudad ha recibido muchos nombres, pero se sabe que el único apropiado, coincidente en todos, es Shambhala. Una y otra ciudad nacieron juntas. De hecho, ninguna obra humana puede escapar al principio de polaridad y de dualidad, y esta no es una excepción. La circunstancia de que recién en estos últimos años se haya revelado la existencia y la ubicación de Erx es un signo irrenunciable de los tiempos que quedan por venir y del nuevo pacto que todos ustedes habrán de sellar. Enseguida regreso. Hasta ahora. Permítanme hablarles un poquito más sobre el Cerro Uritorco y esta ciudad de Erx. Fíjense, este cerro es seguramente el más alto de las sierras de Punilla y quizás por ello se le denomina el Cerro Mach. Bueno, pues la zona que rodea este cerro fue habitada, como les decía, por la cultura comechingona y por dos grupos culturales anteriores a ellos. Una de estas culturas indígenas fue llamada Ampajango, con más de 10.000 años de antigüedad. Los tres grupos indígenas siempre consideraron al Cerro Uritorco como un centro de convocatoria mítica religiosa, donde se desarrollaban ritos calendaicos periódicos, ¿verdad? Que realizaban danzas cogidos de las manos, entonando algunos cantos mántricos. Pues bien, se investigó que los comechingones tenían características físicas diferentes a los demás grupos indígenas de la región, porque estos eran muy altos, llevaban unas barbas largas y espesas, y sus cabellos eran claros. Bien, los morteros que abundan en diferentes zonas cercanas al Uritorco eran siempre empleados en ritos mágicos y sagrados, y en la parte inferior de los morteros siempre estaba representado el cosmos, con sus diferentes campos de fuerza. Y fíjense bien, ellos aseguraban que veían a hombres que solían caminar por las sierras y que de repente desaparecían de forma imprevista. Eran seres, decían ellos, que venían de las profundidades de la tierra. Y como yo les decía antes, en 1934, cerca de las cercanías de este Cerro Uritorco, fue hallado el famoso bastón del que hablamos, ¿verdad? Ese bastón del mando o de mando, y que fue encontrado por Orfelio Ulises, que era a la sazón pues un maestro ocultista que había obtenido la información sobre la existencia de ese bastón de piedra en Shambhala, un lugar donde él estuvo y estudió durante 8 años. Bien, allí le fue revelada la situación del Toquilítico, que según se cuenta fue ordenado construir con la piedra de basalto, ¿verdad?, por el gran cacique Voltán de los comechingones, como ya les decía, hace más de 8.000 años. En este bastón se encuentra registrada de una forma sorprendente y mágica, dicen ellos, la sabiduría, el archivo de sabiduría de toda la humanidad. Y este es un lugar especial porque además constantemente se habla de avistamientos ovnis. Siempre dicen que hay ovnis y siempre se presentan ovnis. Fíjense, nuevamente hubo un momento en que las luces del centro Uritorco incluso se manifestaron ante un equipo de televisión argentina que llegaron a filmarlo. Esto tuvo lugar el 4 de mayo de 1998 a las 8 menos 20 de la noche. Allí se registró la aparición de un objeto volador no identificado cuando casualmente este equipo de televisión se encontraba en la provincia de Córdoba, ¿verdad?, en Argentina, y estaban realizando la cobertura de un especial sobre ovnis.
Bueno, pues Cristian Pérez, Sergio de los Santos y Aníbal Fernández avistaron a 500 metros de distancia la aparición de un extraño objeto luminoso. En una primera oportunidad lo vieron por la premura de la aparición y no supieron precisar bien de qué se trataba, no pudieron filmar el objeto, pero después, en unos pocos minutos, aquella luz verde, roja y plateada volvió a divisarse en el cielo, y esta vez sí que permitió al camarógrafo captar esas imágenes desde el balcón del hotel donde se encontraba el equipo de filmación. Y así, de forma inmediata, se comunicó con la base del aeropuerto local con la intención de verificar si en ese horario había algún avión o alguna línea estaba sobrevolando el lugar. La respuesta fue negativa. No había ningún avión ni helicóptero en la zona. En fin, existen muchísimas hipótesis que intentan explicar el origen de estos fenómenos relacionados con la ciudad de Erx y con lo que acordaron en llamar ese bastón de mando. Y hubo quienes hablaron sobre la estructura interna del cerro, donde se encontraron enormes cantidades, como les decía, de pirita, de uranio y hasta de azufre. Pero también se comentó que el cerro es hueco y que dentro de él existen unas instalaciones de una tecnología extraordinaria, extraterrestre. También se ven esferas luminosas en el valle de Erx, y si bien el conocimiento relativo a las luces que surcan el cielo de Capilla del Monte pues viene de atrás y se remonta a varios siglos, ¿verdad?, no existía la comprensión de qué son estas esferas resplandecientes que llegaron a dar renombre a esta zona, y en especial a la Quebrada de la Luna, que también es conocido como el Valle de las Luces Cósmicas o Valle de los Espíritus. Y es que la concepción de lo que se ve allí siempre se ha relacionado con los espíritus de los caciques, de los chamanes y capitanejos, o de los seres cósmicos que surcan los cielos de un cerro a otro, en una especie de danza increíble, espiritual, de luz y de energías. Bueno, pues cuando se nombraba la ciudad de Erx y sus luces, siempre se la relacionaba pues dentro de una aureola espiritista, como si esas luces que se veían pues fuesen los espíritus de los antiguos habitantes de esos valles que descendían por los cerros. Por eso se referían a ellos como de los espíritus. También se les llamaba luz mala, pero generalmente no se relacionaba estos fenómenos con los ovnis. En otras oportunidades, lo que siempre se observó pues son las llamadas caneplas, que son unas esferas como si fuesen de monitoreo, ¿verdad?, que tienen como objetivo observar a distintas personas o grupos de contacto, y que son como cámaras de vídeo que filman todo lo que se hace, sumado a lo que se piensa, ¿verdad?, pero que también sintoniza el campo energético y espiritual de cada uno. Pues bien, estas caneplas tienen por objetivo el seguimiento y la observación de los grupos de contacto, pero también son utilizadas para monitorear el campo estructurador de la forma en determinados seres humanos, y eso se efectúa microsegundo a microsegundo, codificando pues el ordenador de materia que mantiene cohesionada una estructura, que en este caso es la estructura humana. La utilización de las caneplas es fundamental durante el control de los procesos de acercamiento, y en un futuro cercano seguro que van a ser utilizadas para el traslado de seres humanos a determinados lugares seguros en caso de emergencia o de catástrofe. Uno de los nombres con los que se conoció antiguamente a esta ciudad de Erx era la ciudad subterránea de Ur. En realidad, la forma como se le denomine, pues ya comprenderán que tiene poca importancia, pero lo que sí interesa es que el conocimiento de que esta ciudad subterránea existe es un hecho, y que se encuentra a unos 500 metros de profundidad por término medio. También en el dique de los Alazanes
hay una puerta dimensional que traslada a esta ciudad subterránea y que además comunica con la Capilla del Monte, y créanme que solo se llega allí si son invitados y guiados por los mismos ancianos, o si estos desconectan los sistemas de camuflaje y prevención de la entrada de intrusos. De eso les hablaré ahora. No se muevan, enseguida regreso. Es habitual que se genere una bruma alrededor de todos los que se acercan, ¿verdad? Y que se van a aparecer unas figuras de seres con túnicas largas. Entonces el que está allí y puede visualizar todo esto, pues siente que el cuerpo se le traslada, ¿verdad? Y de pronto, pues como que se encuentra dentro de una especie de campana de color brillante tipo aluminio, ¿verdad? Muy brillante, muy brillante. Desde allí, entonces, por una ventana que hay en la parte delantera de esa campana, se ve la Capilla del Monte, pero como si no se viese en tiempo presente, ¿verdad? Entonces la estructura desciende, se siente que desciende, y se llega a un lugar donde hay varias estructuras similares de unos 4 metros de largo por 2 de alto, ¿verdad? Todas con esa forma de campana achatada. Pues bien, los seres que aparecen por allí son altos, más altos de 1,80, de 1,90 y de 2 metros, ¿no? Tienen casi siempre un uniforme de tipo muy ceñido, marrón o beige, tierra, ¿verdad? Con un cuello tipo hindú, así elevado, ¿verdad? Al caminar por ese hangar, o esa especie de hangar, se llega a un punto donde se encuentra habitualmente un anciano con un aspecto de ser muy viejo, tiene unas manos grandes, muchas venas en las manos, y están apoyadas en una especie de trono o sillón, ¿verdad? Cuando está sentado, sus rodillas llegan casi al pecho de un ser humano normal, es decir, que mide seguramente más o menos 3 metros, mucho más que los otros seres. Su cabeza es bastante más grande de lo normal y sus ojos también grandes y un poco achinados, ¿verdad? El pelo blanco y lacio, largo hasta los hombros, va vestido con una túnica blanca y desde luego su rostro siempre impresiona por esa majestuosidad que tiene, por la gran fuerza y sobre todo por una gran bondad. Realmente es muy impactante también. Todos coinciden en que irradia amor, en que uno se siente muy bien en su presencia. Bien, como les decía, la ciudad de Erx tiene una parte que no es física, pero hay otra que sí es física, lo cual no significa que cualquiera pueda buscar una puerta y entrar, como les decía, porque si ellos no generan los vórtices de energía que abren los túneles, los vectores de entrada o salida, no se puede ni ingresar ni salir. Erx se encuentra en una bóveda cóncava, a 500 metros de profundidad, más o menos, como les decía antes, de roca sólida, ¿verdad? Sus habitantes generan una disgradación de átomos que abren la materia al acumular espacio vacío interatómico en un punto lineal y circular que literalmente abre la materia o contrayéndola sobre sí misma. Es decir, aumentan los espacios intermoleculares y de esa forma generan túneles de luz de cientos de metros de profundidad. Pues bien, una vez que las estructuras salen de estos sistemas disgregadores, ¿verdad? Todo se vuelve a accionar y todo vuelve a unirse como si fuese materia física visible, del tipo que sea, da igual que sea piedra, campos de pastos, árboles, lo que sea. Y solo en algunos casos, en estos lugares, pues queda una marca circular en forma de anillo, que a veces la gente y los investigadores confunden con marcas de descensos o de aterrizajes, ¿no? A pesar de la gran diferencia que existe
entre estas huellas que son de descensos y las huellas que generan la apertura de las puertas dimensionales. Bien, cuando estos vectores de energía se generan en determinados puntos de forma reiterada, pues lo que dejan es una coloración distinta en los matorrales y eso queda de forma permanente. Siempre viene a ser de un tono como amarillo fuerte, ¿verdad? El anillo y el interior verde oscuro, y a veces pues se invierte la tonalidad. Es realmente impresionante, ¿no? Erx cuenta también con una especie de sistemas disimuladores de camuflaje, cuyo concepto más cercano seguramente son las holografías. Estos vienen a ser como aperturas en la montaña que utilizan para ventilación de los túneles más externos, además de aperturas para la entrada de fotones. Pero estos orificios están también camuflados con imágenes sensibles que si se mira hacia ellos, lo único que se ve pues es plantas, tierra, piedras, árboles, lo de siempre, ¿verdad? Y aún más, si se supiese el lugar exacto donde están y se extendiese la mano hacia allí, uno tendría la sensación de que toca la materia que se ve. Solamente los animales, como los perritos o los gatos, no cruzarían eso. Pero el ser humano seguramente podría hasta poner la mano, ¿no? Aunque en el lugar, pues, en realidad no haya nada. Es decir, que se trata de una ilusión óptica y táctil, ¿verdad? Y generalmente, pues, en el fondo tampoco es necesario, porque generan alrededor de los huecos campos de energía limitados que impiden que se acerquen los seres humanos y ciertos animales, aunque no otros, como les decía antes, ¿no? Bueno, también existen unas compuertas físicas o portales de Erx sobre las laderas de estos cerros, especialmente del Cerro Uritorco, del Colchaquí, Pajarillo, de los Terrones y del Dique, ¿verdad? Son puertas que se encuentran en planos inclinados o en laderas casi siempre de más de 60 o 70 grados de inclinación y que miden al menos 3 por 10 metros. Pues bien, al cerrarse estas compuertas, siempre se escucha un ruido, como si fuese una plancha muy pesada de acero o una piedra que se arrastra por guías y que golpea aquello, ¿verdad? Y al final lo que se produce es como un sonido seco y sordo, algo parecido al sonido, como les diría yo, cuando se cierra pues una puerta muy pesada, ¿verdad? Y otro de los puntos misteriosos, por cierto, es el ojo del cerro, detrás del Uritorco, porque allí hay dos grandes obeliscos de piedra que están tumbados y que son de los antiguos comechingones, ¿no? También está allí la Puerta del Cielo, que es absolutamente impactante. Bien, como les decía, Erx está habitada por tres tipologías distintas, o tres grandes núcleos étnicos, vamos a decirlo así. El primero y el más antiguo es lo que se llama la Gran Hermandad Blanca, o la Jerarquía Blanca, o los de las vestiduras, o los de las túnicas blancas, ¿verdad? Estos seres son también de la raza humana de la Tierra, y han habitado en el interior de este planeta desde hace miles y miles de años. Existieron en aquel entonces cambios telúricos muy fuertes en la Tierra, como los que se están produciendo ahora, y de ese modo algunos seres humanos, alertados de estos grandes cambios en la superficie, lo que hicieron fue introducirse en los túneles subterráneos que ya existían desde tiempos inmemoriales, porque fueron construidos con la ayuda de los padres creadores, por razas antiquísimas, las primeras que habitaron la Tierra. Estos túneles, fíjense si son importantes y grandes, que incluso unían América con la Atlántida y a esta con África. Bien, la Hermandad Blanca se aloja en el interior de la Tierra desde hace unos 20.000 años, antes de los últimos grandes cambios planetarios, y han formado una civilización paralela a la de la superficie. Realmente no salen en el exterior más que en muy contadas ocasiones. No pierden el conocimiento antiguo, olvidado por la civilización actual desde el hundimiento de la Atlántida, y que se perdió prácticamente por completo después de los grandes cataclismos y de los grandes cambios. Erx es una más de esas muchas ciudades subterráneas que existen en Argentina también,
comunicadas con túneles. Por ejemplo, ERX se comunica con los Andes y desde allí a la Antártida y América del Norte, ¿verdad? Una más de las ciudades subterráneas, de esas 7 grandes ciudades, grandes enclaves que están repartidas por toda la esfera, en algunas de ellas con seres muy antiguos, otros que quedan de las primeras civilizaciones que se asentaron aquí y ayudaron a construir esta esfera, porque fueron las razas invitadas las que contribuyeron a colonizar, a asentarse, a perfeccionar y a crear el color del universo en esta esfera. Pero no crean que todo lo que han visto y oído haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Yo soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por hoy. Siempre gracias por su atención.